Buenos días con todos. En esta ocasión mi grupo y yo vamos a presentar nuestro sistema de gestión de almacenes para el curso de base de datos avanzadas con el docente Luis Boichavil. Nuestro sistema está orientado a resolver la problemática que tiene la empresa AWES, que es una empresa electromecánica que se dedica a la reparación de motores industriales, trabajos de soldadura, instalación de equipos industriales. Ellos tienen proyectos en Lima y en provincia, y hay un proyecto para construir algunos equipos en la nueva planta que es instalado en Chaclacayo. No tenían mucho control de sus materiales, entonces la idea de crear este sistema es facilitar la gestión de todos sus almacenes y sus sectores correspondientes. Como es de suponerse, nuestro sistema presenta una gran variedad de tablas. Aquí he representado algunas gráficamente y vamos a centrarnos principalmente en las tablas material, almacén, proyecto, ciudad, orden compra y los detalles de cada orden de compra, asimismo como en la tabla proveedores. Nuestra tabla objetivo, donde tenemos los datos que nos interesan, es detalle orden compra, pero como nosotros queremos catalogar las órdenes de compra según los tiempos en que se han dado, es necesario que creemos una tabla independiente que será nuestra tabla dimensional tiempos, para allí exponer cuáles son los trimestres, los meses, los años, incluso los días, los nombres de los meses y los nombres de los días en que se han realizado dichas órdenes de compra y sus detalles correspondientes. Lo primero que debemos hacer es crear nuestra tabla dimensional tiempos y vamos a usar las columnas fecha, año, trimestre, mes, nombre del mes, día y nombre del día. Y para poblar esta tabla usando como base las fechas que están en la tabla orden compra, vamos a usar la función merge. Cuando usamos la función merge tenemos que indicar primero cuál es la tabla que vamos a poblar de datos. En este caso sería nuestra tabla dimensional tiempos. Y vamos a asignarle un alias que sería dt por las iniciales. Asimismo tenemos que indicar cuál va a ser la fuente de datos y ello lo hacemos usando la cláusula using. Aquí tenemos que indicar un valor para cada una de las columnas que antes definimos. Como la fuente de datos la vamos a extraer desde la tabla orden compras, aquí vamos a hacer un select desde la tabla orden compras y vamos a seleccionar solamente aquellas fechas que son distintas. Aquí tenemos que asignar un valor para cada una de las columnas que antes hemos definido. Para facilitar esto vamos a asignar un alias a orden compra que será OC, y aquí podremos entonces asignar la columna fecha. Podemos ver a la izquierda cuáles son las columnas disponibles, pero vamos a basarnos únicamente en el campo fecha y partiendo de él vamos a poblar nuestra tabla dimensional tiempos. Para el año usaremos la función year y para el trimestre usaremos la función datename, indicándole como primer parámetro 2Q, que indica que nos debe devolver el trimestre. Para obtener el mes usamos la función month, indicándole entre paréntesis la misma fecha. La columna mes indica un número. Ahora en la columna mes nombre vamos a guardar el nombre del mes usando la función datename. Para esto indicaremos como primer parámetro dos letras M y la fecha, que continúa siendo la misma, solo que la estamos descomponiendo por partes. Para el día tenemos que hacer uso de la función day, indicándole nuevamente la fecha. Y finalmente para el nombre del día tenemos que usar dayname y especificar en el primer parámetro dw. Luego a toda la fuente de datos tenemos que asignarle un alias, en este caso será OLTP. Por último tenemos que escribir on y establecer una relación entre estas tablas. En este caso la relación se da por la columna fecha que aparece en ambas tablas. Finalmente tenemos que hacer uso de la cláusula when e indicar en este caso un filtro para que las fechas que están repetidas no aparezcan por duplicado. Cuando nosotros usamos la función merge para hacer inserciones tenemos que usar not matched, y cuando usamos merge para hacer actualizaciones de datos o para eliminar datos tenemos otras opciones además de esta. Entonces en este caso filtramos para evitar repeticiones y ahora procedemos a hacer los insert correspondientes. Y en los insert debemos indicar el nombre de cada columna. En este caso tenemos que repetir simplemente porque al hacer el select usamos los mismos nombres que tienen las columnas en nuestra tabla dimensional tiempos. Y ahora que ya terminamos de hacer el script vamos a proceder simplemente a ejecutar.
Voy a eliminar la tabla que ya anteriormente la había creado. Ahora ejecutamos. La tabla se ha creado correctamente. Y por último vamos a hacer uso de la función merge para llenar los datos en esta tabla en base a la tabla orden compra y sus fechas. Mi nombre es Ramos Ullón Juan Carlos y ahora les dejo con mis compañeros para que expliquen la elaboración del cubo. Hola a todos, soy Jorge Arcadio González Castillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de séptimo ciclo, y continuando con la exposición anterior me tocará la creación del origen de datos para el cubo, sus vistas y dimensiones. Para hacer esto tenemos que ir al SQL Server Data Tools, poner nuevo proyecto, Analysis Service, proyecto multidimensional, y acá el nombre del cubo, del proyecto. Por ejemplo, yo pondré cubo y el nombre de la base de datos que nosotros estamos utilizando. Aceptar. Y nos indicará justamente hacer orígenes, vistas y dimensiones, que es lo que me toca hacer a mí. Bien, comenzaré por los orígenes. Siguiente, acá vamos a eliminar para hacer todo desde cero, nueva. Y acá tenemos que tener en cuenta de que salga esto, SQL Server Native Cliente 11, ya que hay diferentes otros gestores de base de datos como Oracle, NPGSQL, etcétera. Pero nosotros utilizaremos el SQL Server nativo. Acá pondremos el nombre del servidor y utilizaremos la autenticación de Windows. Y acá tenemos que elegir la base de datos. Aceptamos. Siguiente. Luego nos indicará poner el nombre del usuario y la contraseña, que es para ingresar a nuestra PC. Por lo tanto, pondremos eso. Luego de eso, pondremos la clave. Y si no sabemos esto de nombre de usuario, justamente eso está acá. Cuando nosotros nos conectamos al SQL Server, nos sale acá nombre de usuario, ¿verdad? Este sería el nombre de usuario. Ponemos siguiente y esta ventana nos indicará para cambiar de nombre. Simplemente voy a finalizar. Ahora las vistas. Agregar nueva vista. Siguiente, utilizaremos el mismo origen de datos que hemos creado. Y acá pondremos las tablas que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar dim tiempos, material, orden de compra, detalle orden compra, proveedor, proyecto y usuario. Siguiente. Y acá nos mostrará esto, ponemos finalizar. Acá, como podemos ver, están las vistas, pero la tabla dim tiempos no tiene una relación, es decir, está excluida. Hay que incluirla colocando de fecha, la relación de fecha de orden de compra a fecha de dim tiempos. Esto permitirá que las órdenes de compra podamos utilizar estas fechas para mostrarlas dependiendo de una fecha específica. Ahora crearemos las dimensiones y vamos a elegir las tablas existentes. Siguiente, por ejemplo, la dimensión tiempo, su clave primaria es la fecha y nosotros queremos que también salga la fecha. Podemos elegir otros campos para hacerla más versátil el cubo. Siguiente, finalizar, y si por alguna extraña razón nos olvidamos de algunos campos, podemos ingresarlos. Por ejemplo, ya tenemos año, fecha, mes, trimestre, fecha, año, mes, trimestre. Podemos ingresar el mes nombre, el día y el nombre del día, para hacerla más versátil, como dije. Agregaremos otra dimensión, siguiente, con las mismas tablas existentes. Utilizaremos otra tabla, por ejemplo, material, que su clave primaria es ID material, pero utilizaremos el nombre del material para listar. Siguiente, podemos elegir acá otros campos, como por ejemplo código, precio, etcétera. Eso dependerá de lo que se necesite hacer con el cubo. Otra dimensión, vamos a utilizar el proveedor, pero nosotros queremos que salga el nombre del proveedor. Algunos otros campos puede ser su dirección y teléfono. Otra dimensión tenemos, por ejemplo,
el proyecto, igual queremos que salga el nombre del proyecto, porque a veces hay productos o hay órdenes de compra que se hacen por proyectos, ¿no? La empresa hace sus proyectos y necesitamos las órdenes de compra dependiendo de los proyectos. Otra dimensión, vamos a utilizar la usuario, atrás acá es el username, siguiente y siguiente. Muy bien, si se dan cuenta, no utilizo lo que es las tablas orden de compra y detalle orden de compra, pues eso va a ser utilizado al crear los cubos, ya que detalle orden de compra sería la tabla más débil y por lo tanto sería la tabla hecho, que más adelante se va a explicar. Eso sería todo, muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edilberto Marco Soles Cabero y a continuación voy a hacer lo que es la creación propiamente del cubo. Hacemos clic derecho en la carpeta cubo, nuevo cubo, en asistente para cubos presionamos siguiente, vamos a utilizar tablas existentes, decimos que sí, siguiente, nos pide seleccionar las tablas de grupo de medida únicamente, la única tabla de grupo de medida va a ser detalle de orden de compra, hacemos clic en siguiente, aquí deseleccionamos esta opción porque ha sido agregado automáticamente por Microsoft Visual, lo cual no consideramos en detalle orden de compra. Aquí están las dimensiones que anteriormente habíamos agregado y el asistente para cubos nos hace recordar que esta dimensión también debemos agregarla. Entonces ponemos en siguiente y vamos a ponerle un nombre a nuestro cubo, va a ser cubo test 1 y ponemos finalizar. Bueno, aquí podemos ver nuestro cubo, sin embargo vemos que hay tablas que no han sido mostradas, entonces procedemos a mostrarlas y a organizarlas un poco. La idea es que tenga una apariencia mejor de la que ya tiene, ¿no? Porque está un poco desordenado. Entonces procedemos a organizarlas un poco, las tablas, y bueno, va a quedar más o menos de esta manera. Y es de esta manera como va a quedar nuestro cubo. Lo organizamos un poquito más y así que estaría quedando nuestro cubo, ¿no? Tenemos nuestras dimensiones y nuestra tabla de medidas. Sin embargo, aquí en cubo test 1 no aparecen las dimensiones que hemos agregado, entonces las agregamos. Orden de compra y material ya están, entonces agregamos las que faltan. Ahora, como también podemos visualizar, proveedor, DIN tiempos, usuarios, proyectos, no tienen un enlace directo como a detalle orden de compra como lo tiene acá material, ¿no? Pero sin embargo tienen una tabla intermedia que les facilita dicho enlace. Entonces tenemos que hacerle saber al asistente de cubos dichos enlaces. Aquí en uso de dimensiones vamos a agregar dichos enlaces, ¿no? Vamos a decir que va a ser una relación referenciada donde la tabla intermedia es orden de compra y el ID que va a servir de unión va a ser fecha en este caso para DIN tiempo. Para proveedor también igual una relación referenciada, la tabla intermedia va a ser orden de compra y los IDs que se van a relacionar van a ser ID proveedor en este caso. De la misma manera, para la tabla proyecto, la tabla intermedia es orden de compra y los IDs que se van a relacionar van a ser ID proyecto. De la misma manera, para usuarios, la tabla intermedia orden de compra y los ID van a ser respectivamente ID de usuario, ¿no? Entonces procedemos a procesar nuestro cubo. Nos dice que si deseamos generar e implementar el primer proyecto, decimos que sí, y entonces ya está procesando nuestro cubo. Nos dice que ya existe cubo web 2 porque habíamos estado haciendo pruebas anteriores, pero vamos a ver cómo se va a procesar correctamente. Nos dice que se finalizó correctamente la implementación, pero necesitamos ejecutar nuestro cubo.
procedemos a ejecutar y nos dice que el proceso ha finalizado correctamente. Entonces cerramos y vamos a visualizar los datos de nuestro cubo. En este caso vamos a considerar para un año determinado cuánta o qué cantidad de material recibió una determinada persona o un determinado usuario. Como ustedes pueden visualizar, ahí están los datos, ¿no? En el año 2011, Edilberto recibió una cantidad de 10 con respecto al material, ¿no? También podemos hacer filtros y el filtro sería, por ejemplo, de acuerdo al mes. Vamos a poner aquí un nombre de mes, por ejemplo febrero, y ahí podemos visualizar los datos con filtro. Bueno, por mi parte eso es todo. Ya luego verán lo que es lo relacionado a este mismo procedimiento pero en Excel. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Juárez Guzmán y ya finalizando este video de la creación de un cubo, voy a llevar los datos de nuestro cubo, la información de nuestro cubo ya creado y procesado, a la herramienta Excel, para allí poder analizar. Entonces vamos a Excel. Aquí vamos a seleccionar datos de otras fuentes y aquí vamos a seleccionar desde Análisis Service. Bueno, aquí me pide el nombre del servidor. En mi caso, el nombre del servidor es Lenovo PC. Siguiente. Aquí me dice para seleccionar la base de datos que contiene la información que desean. Aquí yo he creado este proyecto CuboTest 1, donde está mi cubo ya procesado, y vamos a dar siguiente y finalizar. Me sale esto porque ya he creado uno antes. Voy a darle solamente a reemplazar, ¿sí? Y me indica dónde empieza a mostrar los datos, en esta celda. Vamos a darle a aceptar. Bueno, como podemos apreciar, ya vemos aquí las dimensiones que hemos procesado en nuestro cubo. Aquí podemos verlas todas. Y aquí, para ya poderlas tratarlas, poder analizarlas de la manera que más nos convenga, ¿no? Como nosotros queramos. En mi caso, yo, por ejemplo, quiero ver por cada año que se han realizado compras, la cantidad recibida, ¿no?, de todos los proveedores. Para ello, entonces, voy a seleccionar los años que se han realizado las compras. Entonces vamos a seleccionar los años, ya lo vemos como columnas, del 2009 al 2015, que son los años donde se han realizado compras. Ahora quiero ver esos datos por cada proveedor. Entonces vamos a seleccionar el proveedor y lo vamos a ver en las filas. Como podemos apreciar, vemos los nombres de los proveedores, ¿no?, y no su ID, porque así yo lo he indicado en la creación del cubo, que salgan sus nombres y no su ID. Ahora, los datos que yo quiero ver es la cantidad recibida, en este caso, y ahí podemos apreciar. Vemos aquí la cantidad de productos recibidos en tales años indicados, y también podemos apreciar que se genera un total general por el proveedor y un total general por el año. Si queremos también apreciarlo mejor, podemos insertar una tabla. Ponemos en gráficos recomendados y vamos a insertar esta tabla que nos recomienda. Aquí tenemos las cantidades proveídas por cada proveedor aquí indicado en tales años, ¿no?, en los años del 2009 a 2015. Aparte también, si queremos, esta herramienta nos facilita filtros. Por ejemplo, yo quisiera saber también por mes, en esos años, pero en un mes dado, las compras que se han dado por cada proveedor. Entonces yo puedo seleccionar por
el nombre del mes, así un filtro. Y aquí puedo poner, por ejemplo, que sea enero. Entonces, esta data me indica en el mes de enero, solamente en el año 2011 se han realizado 23, se han comprado 23 productos desde este proveedor y 34 de este. Bueno, con esto ya finalizo lo que es la creación de un cubo y el muestreo de datos.